¿Qué es lo que dice esto respecto al estado actual de la salud mental en Chile? Es parte de lo que queremos hablar con Danilo Quirós, director del programa de formación de posgrado de psiquiatría adultos de la Universidad Diego Portales. Danilo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Matías. Yerko. Hola Danilo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Danilo, primero creo que es bueno partir con una radiografía un poquito más general respecto a cuál es el estado de las cifras de suicidio en Chile actualmente, si hay movimientos significativos, si ha aumentado, si ha disminuido, si se mantienen prácticamente estáticas. ¿Cómo lo describiría usted? Las tasas de suicidio en Chile han observado una mantención o una tendencia hacia la baja en los últimos años. Hay que decir que no están actualizadas al año 2024, y en ese sentido hay que ver qué es lo que ocurre, digamos, con las tendencias después de pandemia, digamos. Pero hasta pandemia se observaba una disminución de las tasas de suicidio. Ahora, las tasas de suicidio son del orden de un poco menos de 10 por 100.000 personas por año, digamos, lo cual significa que son números bajos. Entonces, cuando se producen estas fluctuaciones de año a año, puede ser difícil decir si van hacia la alza o la baja, pero si uno toma periodos de 20 años, por ejemplo, lo que se observa es una disminución. Ya. Danilo, vamos a intentar mejorar un poco la comunicación porque te vemos muy bien a través del streaming, pero se escucha un pelito robótica tu voz, así que vamos a intentar hacerlo por teléfono porque es un tema que merece que se escuche muy bien. Así que te van a llamar ahora de inmediato desde la producción y nosotros mientras tanto te esperamos acá al aire. Matías, es un tema que nosotros lo hemos conversado al aire y es un tema muy sensible. Y que muchas veces hay gente que no sabe o no se da cuenta y uno incluso puede entender la molestia que esto genera a la gente que va al trabajo, a la gente que va atrasado a dejar a su hijo al colegio, qué sé yo, pero también el llamado es a entender este trasfondo, ¿no? A lo que pasa, Claro, que es una cuestión muy frívola y muy cruda de analizar, pero es una realidad. Después de la molestia, que es evidente, también uno, cuando pasan este tipo de situaciones, uno no... El pedir empatía masiva, la verdad es que... Claro, es muy difícil. Es muy difícil. Pero es parte de lo que queremos hablar justamente. Ya estamos de vuelta con Danilo Quirós. Danilo, ¿nos escucha bien? Sí, yo escucho bien. Sí, ahí lo escuchamos ya perfecto también, Danilo. Oiga, bueno, estábamos hablando a propósito de la actualización de cifras de suicidios. Ahora, cuando pasan estos eventos tan públicos, ¿no? Porque... una cosa es la decisión terrible de alguien de quitarse la vida, la otra es además de hacerlo de manera tan pública. Quizás, ¿qué dice del el estado en el que estaba esa persona y por qué termina tomando la decisión de hacerlo de esta manera tan particular? Sí, mira, la verdad es que los fenómenos suicidas, digamos, como decimos nosotros, los fenómenos suicidales, es decir, todas aquellas cosas que pasan por la mente de las personas, digamos, cuando aparecen ideas suicidas, son tremendamente heterogéneas, ¿ya? Es decir, la experiencia suicidal puede ser muy muy distinta de persona a persona, ¿no? Y así hay personas, como dices tú, que lo pueden estar pasando muy mal y que tienen esta idea que le han dado vuelta muchas veces y que puede ser una experiencia bien tormentosa. Así como hay personas que sin haber tenido una experiencia de una ideación tan recurrente, de pronto pueden tener ideas que son más bien impulsivas, ¿ya? Y que efectivamente son ideas que para la misma persona a veces pueden ser extrañas, por lo súbito, lo intempestivo, lo inesperado que pueden ser, ¿ya? Entonces, muchas veces uno tiende a pensar que la persona que hace un acto suicida, digamos, generalmente proviene desde el desánimo, la depresión, de la desesperanza, del dolor. Y eso sí ocurre muchas veces. Pero la verdad es que en distintas personas, y uno lo vive permanentemente en las personas que uno ve o cuando
se evalúa qué es lo que pasa cuando llegan personas a la urgencia, por ejemplo, de algún servicio con actos suicidas. La verdad que la experiencia es bien heterogénea, ¿ya? O sea, hay personas, por ejemplo, que pueden estar cursando una situación muy puntual producto de una deprivación de drogas, por ejemplo, y que es la desesperación por la deprivación de la sustancia lo que hace que la persona tenga un acto impulsivo. Y eso, como te digo, de alguna manera ilumina el hecho de que los motivos o más bien los mecanismos por los cuales las personas cometen o tienen estos actos suicidas son muy heterogéneos, son muy variables, ¿no? Danilo, y quiero detenerme ahora en un tema que debo reconocer, incluso a mí me incomoda mucho, ¿no? Que es la comunicación. ¿Cómo se habla de este tipo de cosas? Porque Metro evidentemente utiliza este protocolo de hablar de personas en la vía, independiente de la razón que sea, pero uno entiende que la mayoría de las veces es efectivamente por suicidio o intento suicida. Pero, claro, no hablan de esto, no entregan cifras que uno puede decir es súper entendiblemente, y de hecho se rehusan la mayoría de las veces, y también uno entiende porque te explican off the record, pero te explican las razones por las cuales no se refieren al tema. No lo tienen protocolos internos, tienen formas de hacerlo, pero no se van a referir al tema públicamente de qué está pasando, que hay más personas que eligen quitarse la vida en el metro de Santiago. ¿Qué tan delicado es el tema, el factor comunicación, ¿no? Y lo digo porque incluso a uno le incomoda a veces hablar de eso. Es decir, incluso la palabra suicidio suena como fuerte decirlo en voz alta. No sé cómo lo ve usted. Absolutamente, y el protocolo del metro, digamos, me parece que apunta en la dirección correcta, ¿ya? Es un fenómeno que se reconoce desde hace mucho tiempo, el hecho de que existen estos fenómenos de contagio, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? En los cuales ciertas personas expuestas a ciertos estímulos pueden estar más propensas a tener un acto suicida, perdón, Sí, no sé. como por ejemplo al presenciar o al estar expuesto a la comunicación de este tipo de situaciones. Y es por eso, digamos, de que efectivamente se trata de que la comunicación sea prudente, con poca información, probablemente muchas veces utilizando eufemismos, ¿verdad? Como persona en la vía, ¿ya? Pero tratando efectivamente de no otorgar información explícita respecto a los medios, por ejemplo, por los cuales una persona tiene un acto suicidal, o si la persona, digamos, efectivamente estaba en una situación particular. Por ejemplo, una persona que hace un acto suicida, digamos, en relación a, no sé, a una enfermedad terminal, por ejemplo. ¿Ya? Sí. Este tipo de detalles, por ejemplo, efectivamente se recomienda no utilizar. Si hay alguna otras características, digamos, que la persona puede haber dejado, no sé, una nota o alguna otra aspectos, digamos, relacionados a las circunstancias. Y eso es porque, como te digo, se sabe desde hace bastante tiempo, en los años 80, en un periodo de tiempo había en algún país escandinavo, que siempre olvido cuál de todo es, empezó a ocurrir de que efectivamente personas se lanzaban a la vía del tren, ¿no? Y eso aparecía comentado típicamente los días lunes, digamos, en los periódicos locales, con fotos, con información, etcétera. Y estaba ocurriendo algo recurrente, y que de pronto alguien dijo, mira, ¿sabes qué? Mejor saquemos esta información, digamos, del aire y no de la prensa, digamos, de la primera plana, y vamos a hacer que la cobertura sea distinta, ¿ya? Sin detalles, sin fotos, no hablando explícitamente, digamos, del tema. Y efectivamente la tasa de incidentes en las vías del tren disminuyó muchísimo, ¿ya? Entonces, este hecho, digamos, de hablar de el suicidio cuando ocurre un hecho de connotación pública, como en la vía del metro, o si, por ejemplo, cuando se sabe que alguien no sé, se lanza, digamos, de algún lugar emblemático,
efectivamente puede tener alguna repercusión en personas que estén en algún riesgo, ¿ya? Y por esa razón la manera en la cual se comunican estos temas es de mucha relevancia, y de hecho hay pautas de la OMS. Ya. El Ministerio también tiene pautas, digamos, respecto a cómo principalmente la prensa debiera tocar estos temas. Sí. Danilo, es muy interesante lo que tú mencionas respecto de la comunicación, de la privacidad, de no alimentar este morbo, ¿no? que puede existir respecto de estos hechos que son terribles. Pero también hay una cuestión que es innegable, y es un escenario donde al hacer este acto y esta decisión en un lugar público, hay mucha gente que tiene que presenciar esto. Y eso también es un aspecto que me parece que es bien relevante e importante de tocar, ¿no? La gente que terminan siendo testigos de un acto y de una decisión tan importante y tan trágica, digamos, para uno. ¿Y cómo se ve esto desde ese lado, de la gente que, por ejemplo, de los funcionarios de metro que manejan o conducen los trenes, o de gente que es testigo presencial en una estación, en un andén? ¿Cómo se afronta ese escenario también? Mira, yo dividiría el tema en dos aspectos, digamos, ¿ya? Y uno con respecto al tema del suicidio propiamente tal, ¿no? Como decíamos anteriormente, las tasas de suicidio son números relativamente bajos, no quiero minimizar el asunto, ni quiero... Sí. O sea, siempre que fallece alguien de esta manera es una tragedia, digamos, pero son números relativamente bajos, considerando que la cantidad de personas que tienen ideas suicidas y que andan en la calle, ¿ya?, es tremendamente alta, ¿ya? O sea, también desde hace mucho tiempo, digamos, se sabe, digamos, de que la prevalencia de ideas suicidas, digamos, en la calle, ¿no?, por decirlo de alguna manera, es del orden del 20%, digamos, ¿no? O sea, el que las personas de pronto puedan tener ideas negativas, de que la vida no tiene mucho sentido, de que sería bueno mejor no estar, o sería bueno desaparecer, etcétera, son ideas que son tremendamente frecuentes, ¿ya? Tremendamente frecuentes. Entonces hay ahí una distancia, digamos, entre tener ideas, ¿ya?, de algún tipo, y efectivamente la tasa de gente que muere de esa manera. O sea, afortunadamente, digamos, la tasa de suicidio es bastante baja en comparación con este otro número, como te decía, de que la prevalencia de ideas, digamos, es bastante alta. Pero eso hace pensar que efectivamente hay una masa de gente que probablemente está en un cierto riesgo, ¿ya? Y que ese riesgo muchas veces se puede aumentar, o se puede efectivamente una persona sentir más vulnerable cuando se ve expuesta a elementos que aumentan la idea, digamos, como por ejemplo el estar expuesto al suicidio de un desconocido, digamos, o sea, de una persona no cercana en la vía pública, por ejemplo, pero sobre todo cuando esto ocurre en alguna comunidad donde uno puede haber conocido a la persona, como puede ocurrir, no sé, cuando ocurre en un colegio, en una universidad, en el trabajo, etcétera. Y para qué decir cuando eso ocurre en la familia, digamos, ¿verdad?, o de un amigo cercano, digamos, ¿verdad? Efectivamente, la presencia, digamos, de un acto suicida es algo que puede remover mucho, y que, como te decía anteriormente, como las ideas negativas de este tipo son tan frecuentes, de alguna manera uno puede sentirse más vulnerable, y si uno se siente más vulnerable, digamos, en ese aspecto, puede ser bueno efectivamente buscar ayuda, apoyo, conversarlo con alguien y ver si es necesario evaluar alguna situación. Y a propósito... Eso por una parte. Sí. Por otro lado está el acto propiamente tal de enfrentarse a una situación que para uno puede ser inesperada, digamos, ¿ya? O sea, uno un día cualquiera va al metro y sin querer, digamos, o sea, sin tener una expectativa particular, digamos, respecto al día, de pronto uno se ve enfrentado a una situación de este tipo, que obviamente es una situación muy impactante, ¿ya? Y en personas como los funcionarios del metro, digamos, los conductores del metro, particularmente se ven expuestos a estas situaciones, o pueden verse expuestos a situaciones con cierta frecuencia. El que una persona desarrolle consecuencias psicológicas de largo plazo frente a un evento así
también es algo que es una posibilidad. ¿Ya? Afortunadamente, la mayor parte de las personas que se enfrentan a una situación así no desarrollan secuelas psicológicas de largo plazo frente a esto, pero es algo que hay que observar. ¿Ya? O sea, me refiero a que si una persona se vio muy impactada, por ejemplo, con respecto a esta situación, y en los días siguientes tiene reacciones de sobresalto, mal dormir, pesadillas, ¿ya? Es importante saber que eso es parte de lo que uno puede experimentar normalmente, pero que uno espera que eso se vaya desapareciendo, que vaya disminuyendo a lo largo de los días. Y pasado algunos días, digamos, ¿no? Si pasado 1 o 2 semanas, la persona sigue teniendo esta experiencia, sigue estando hiperalerta, sigue estando hipervigilante, sigue presentando pesadillas o recuerdos de la situación, puede ser bueno que esa persona efectivamente consulte, porque está durando más de lo que debiera ocurrir, ¿ya? Entonces, el impacto de un evento así, de la misma manera que puede ser impactante ver un accidente de tránsito o que puede ser impactante el presenciar, digamos, un evento violento, puede producir secuelas psicológicas de largo plazo. Como decía anteriormente, a la mayoría de las personas no le va a ocurrir eso. Sin embargo, si uno desarrolla reacciones de hiperalerta, o sea, andar saltón, nervioso, tener reacciones de sobresalto frente a ruidos menores, el tener mal dormir, sueño interrumpido, pesadillas, recuerdos frecuentes, y eso persiste por más de algunas semanas, más de 1 semana, 2 semanas, digamos, después del evento, puede ser bueno que esa persona efectivamente consulte, digamos, o comparta esto con algún profesional para ver si es necesario hacer algún otro tipo de intervención. Eso es lo importante, ¿no? Buscar ayuda si es que está la oportunidad de hacerlo y a las múltiples redes que existen para aquello. Danilo Quiroz, director del programa de posgrado de psiquiatría adultos de la Universidad Diego Portales. Queremos agradecerle muchísimo estos minutos para conversar con nosotros en Radio Infinita esta tarde. Que sea un buen fin de semana y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Danilo, que esté muy bien. Un mensaje que hay que dar cada vez que hablamos de este tipo de temas: si tú o cualquier persona que conozcas necesita ayuda psicológica relacionada con una emergencia o crisis de salud mental, lo extrema que sea, puedes llamar al 600-360-7777 o a la línea *4141 del Ministerio de Salud. Un servicio gratuito, 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay centros de atención también, se pueden buscar a través del sitio web del Ministerio de Salud, incluso tienen videollamadas, insisto, servicio 24 horas al día, todos los días de la semana, para cualquier crisis de salud mental o una emergencia en ese sentido. Es la 1:20 p.m.